Bien, tengan ustedes muy buenas tardes. Un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Vamos a continuar viendo el tema que nos corresponde, en este caso, el tema de obstetricia forense. Como ustedes recordarán, el tema de obstetricia forense tiene también la misma secuencia de la vida. Vale decir que empezamos primero con el origen del ser vital a través de la fecundación y posteriormente nos tocaría ver el embarazo. Bien, entonces les decía que en el tema de obstetricia forense, primero hemos avanzado la parte que corresponde a la fecundación con todas sus variantes: fecundación natural, fecundación asistida, las diferentes formas de inseminación. Luego que hemos visto la fecundación, ahora vamos a entrar al embarazo. El embarazo, al igual que en la fecundación, tenemos que empezar siempre por lo que es el concepto o definición. Seguramente la mayoría de ustedes, por no decir la totalidad, saben qué es el embarazo. Sin embargo, si en este momento cada uno analizaría y les diría que por escrito me indiquen cuál es el concepto o definición del embarazo, en algunos casos tendrían que pensar un poquito más. Por eso que es necesario en este tema, en todos los temas, y por qué no decir en las diferentes asignaturas, ver de todas maneras siempre el concepto o la definición. Bien, entonces empezaremos. El embarazo es un proceso biológico, secuencial, dinámico, que se inicia después de la fecundación y concluye antes del parto. Vamos a ir analizando estos temas para tener un poquito más de precisión. Es un proceso biológico. Esto nos da la pauta de que no es siempre 2 más 2 es igual a 4, ¿ya? No es matemático. Por eso ustedes van a ver que en la mayoría de los casos nosotros, ¿ya?, y así como también algunos tratados, libros, dice bastante el término aproximadamente, frecuentemente, ¿ya? No tácitamente es, precisamente porque somos seres biológicos y estamos sujetos a alguna variación dentro de los parámetros normales. Por eso somos seres biológicos. Ahora, los siguientes datos. Es un proceso secuencial. ¿Qué quiere decir? Que tiene un orden que no puede saltarse. Un orden secuencial. De ahí viene el nombre, secuencia. Quiere decir que el embarazo empieza por el primer mes, luego el segundo mes, el tercer mes, el cuarto mes, el sexto mes. No, viene el quinto mes, no puede saltarse. Con eso nos referimos a la secuencialidad, ¿ya? Con eso nos referimos a la secuencialidad. Bien. Ahora, es dinámico. ¿Por qué decimos que es dinámico? Porque permanentemente está en crecimiento, está en desarrollo, está en movimiento. No puede quedarse a medias. Por lo tanto, ¿ya?, el embarazo empieza en el primer mes, sigue el segundo mes, va al tercer mes, de ahí va a descansar un mes y después continúa. No hay va a descansar. Tiene esa dinámica y ese desarrollo permanente. Por lo tanto, después del tercer mes viene el cuarto, el quinto, el sexto. A eso nos referimos secuencial y dinámico. ¿Y cuándo empieza el embarazo? Después de que ha habido la fecundación. ¿Y cuándo va a terminar el embarazo? Momentos antes del parto. Bien, ya tenemos entonces el concepto bastante fundamentado. Ahora bien,
Duración del embarazo, ¿ya? Justamente lo que acabamos de mencionar, esas que vamos, o datos que vamos a mencionar, de alguna manera, tienen algunas particularidades bastante específicas, pero de manera general, todos más o menos indican lo mismo. Podemos dar nosotros los datos de la duración del embarazo, podríamos dar en días, en semanas, en meses calendario o en meses lunares. Por ejemplo, la duración en días es aproximadamente 280 días. Si es en semanas, aproximadamente 40 semanas. Si es en meses calendario, aproximadamente 9 meses calendario. Si es en meses lunares, aproximadamente 10 meses lunares. Ahora, ¿qué particularidades va a tener esto? Y ustedes se van a dar cuenta. Las personas vinculadas al área de la salud manejan con un poquito más de precisión algunos datos de estos que estamos mencionando, algunos parámetros. Pero sin embargo, si ustedes preguntan a las personas que no son del área, van a manejar otro parámetro diferente. ¿Cuál es el parámetro diferente de la duración? Días, semanas, meses calendario o meses lunares. ¿Cuál de estos parámetros es el que la gente común, ya, que no está vinculada al área de la salud, maneja? ¿Cuál es el más común de todos esos? ¿Qué dicen? ¿Cuál sería el más común de todos esos parámetros? El calendario, doctor. Meses calendario. Meses calendario. Es muy común una charla que está correcta, quiero decirles. Es muy común. ¿De cuántos meses estás? Se refiere a meses calendario. Estoy de 6 meses, de 8 meses, de 5 meses. Ese es el más común. La mayoría de la persona maneja. Y si analizamos ya con un poquito de precisión, es el menos exacto. Dentro de los parámetros normales, quiero decirle. ¿Por qué? Porque si es los meses calendario, hay algunos meses calendario que tienen 28 días, otros 29, otros 30, otros 31 días. Puede variar. En cambio, los parámetros un poco más precisos y técnicos que utilizan los especialistas, ¿cuál sería? Semanas. Eso tiene más precisión, ¿ya? Ustedes van a ver que los especialistas dicen, usted ya está con 38 semanas, con 35 semanas, calculan en semanas, no directamente en meses, más utilizan con precisión el término de las semanas. ¿Qué diferencia habrá entre meses calendario y meses lunares? Simplemente es porque antiguamente se utilizaba bastante los meses lunares, ¿ya? ¿Por qué? Porque los meses lunares eran más exactos que los meses calendario. Reitero, los meses calendario pueden variar de 28, 29, 30 o 31. En cambio, los meses lunares, que antiguamente se utilizaba, todos ellos tenían 28 días. 28 días. Por lo tanto, 28 días por 10 meses hacen justamente los 280 días. Ya, esos son los parámetros que normalmente se utiliza, pero como les decía, inclusive ese parámetro de mayor precisión de las 40 semanas, no siempre es 40 semanas, ¿ya? Porque reiteramos, somos seres biológicos. Si ustedes quieren hacer un cálculo estadístico, muy ligero está hasta en los libros y todo, normalmente el primer parto, cuando es primigesta, la primera vez que se ha embarazado, la criatura nace por lo general
a las 39 o eventualmente 38 semanas, dentro de los parámetros más o menos normales. ¿Y por qué nace un poco antes de lo previsto, si se quiere, de la fecha que se toma como parámetro regular? Porque es la primera vez que las estructuras relacionadas con el embarazo se están desarrollando. Y por lo tanto, al organismo esa primera vez le va a costar un poquito más. Tiene que desarrollar por primera vez la capacidad total del útero, tiene que desarrollar un poquito más la abertura de las pelvis, las contracciones, la columna, todo tiene que ser primera vez. Y por lo tanto, el organismo ya está en las últimas semanas dispuesto a expulsar ya el producto de la concepción y trata de expulsarlo lo más antes posible, siempre y cuando ya se encuentre dentro de los parámetros normales, ¿ya? Pero por motivos de cálculo colocamos siempre como si fuera 40 semanas. Bien, aspectos médicos. Ya anteriormente les había comentado que de todo título y subtítulo íbamos a dar siempre un concepto previo o una definición. En este caso va a ser un poquito la excepción. ¿Por qué razón? Porque el título ya lleva implícito el contenido de su definición. Lleva implícito. Si es que les dijera, por ejemplo, cuál es su definición de los aspectos médicos del embarazo, serían, ¿qué son los aspectos médicos del embarazo? Son los aspectos médicos del embarazo. No habría mucho que definir. Ahora, lo que nos interesa es qué contienen estos aspectos médicos del embarazo para su tratamiento, para su conocimiento, para su precisión. Tenemos la presunción, probabilidad y certeza. Van a ver ustedes que el conocer un poquito más sobre estos parámetros que estoy dando va a exceder el límite de nuestra asignatura. Va a sobrepasar un poquito el programa de nuestra asignatura y se va a localizar en la necesidad de ustedes como profesionales en salud de conocer estos datos. No solamente en la parte de medicina legal, sino como profesionales en salud. Ya van a ver por qué es importante precisar un poco más. Cuando hablamos dentro de los aspectos médicos del embarazo, de presunción del embarazo, hablamos de presunción del embarazo cuando existen signos y síntomas comunes a estados patológicos, pero que se presentan también durante el embarazo. ¿Ya? Quiere decir que en ciertos estados patológicos hay signos y síntomas, ¿ya?, que son comunes a los signos y síntomas que están en el embarazo. Pero ¿y por qué no los ponemos juntos? Porque uno son los estados patológicos, las enfermedades, y otro es el embarazo como un proceso fisiológico normal. Por lo tanto, no pueden ir juntos. Uno es enfermedad y el otro es un proceso fisiológico normal. Por eso que los separamos. Ahora bien, ¿cuáles podrían ser esos signos o síntomas que están presentes en algunos estados patológicos, pero también están presentes en el embarazo, como presunción? ¿Cuáles podrían ser? Vómito, Ya, claro. náuseas, vómito, distensión abdominal. Es un poquito difícil la distensión desde las primeras semanas que se presente, pero sí tendría que ser náuseas, vómitos, malestar general, y fíjense un pequeño detalle, amenorrea corta, es decir, el prefijo a, que quiere decir negación, quiere decir que unos días podría retrasarse la regla, y eso es compatible con estados patológicos.
Cuando a veces la regla se retrasa unos días, amenorrea corta, puede ser por problemas hormonales, por problemas nutricionales, por problemas de estrés, de tensión, ¿ya? Entonces, puede haber en esos estados patológicos. Y por el otro lado, ya podría ser el inicio, porque estamos hablando de amenorrea corta, el inicio de un supuesto embarazo. Bien, las náuseas y los vómitos también están presentes en diferentes estados patológicos, ¿ya? Problemas de disquinesia hepatobiliar, problemas de transgresión alimenticia, excesiva cantidad de comida, excesiva cantidad de bebidas, hace que la persona tenga náuseas y vómitos. Pero al mismo tiempo, también son signos y síntomas iniciales del embarazo, ¿ya? Iniciales del embarazo. Ahora, de la manera más sencilla, tal vez no la más precisa, pero más sencilla, para saber, ¿y qué diferencia hay entre signos y síntomas? Signo, lo que se ve, síntoma, lo que se siente. Bueno, ya hemos hablado de lo que es la presunción. Ahora vean lo interesante que es la probabilidad del embarazo. Son signos, síntomas y eventualmente pruebas laboratoriales específicas del embarazo, ¿ya? Pero que de ninguna manera determinan certeza. Esta última parte es tremendamente importante. En la probabilidad ustedes van a ver signos específicos del embarazo, síntomas específicos del embarazo, algunas pruebas específicas del embarazo, ¿ya? Pero que ninguna de estas en general nos va a dar certeza. Nos va a dar certeza. Eso es probabilidad. ¿Y cuáles podrían ser? Repasamos o empezamos también, si quieren, nuevamente. Náuseas, vómitos, ahora lo que decía también su compañero, malestar general. Ahora puede haber ya no amenorrea corta, amenorrea larga de meses, ¿ya? Puede haber una amenorrea de meses. Puede haber distensión o crecimiento de las mamas, turgencia de las mamas, pigmentación de las mamas, de las aureolas. Puede haber secreción de calostro, puede haber distensión abdominal. Todo esto puede haber. Y si ustedes analizan, son los signos y síntomas propios del embarazo. Pero hay un detalle. Hay todo menos el embrión o el feto. Por eso es probabilidad. Tan importante es esto que después en los aspectos legales del embarazo vamos a mencionar como embarazo psicológico. Y ahí van a ver un poquito la legalidad de ese aspecto. Porque hemos mencionado algunas pruebas que son específicas para el embarazo, pero que en algunos casos no determinan certeza. Hay una prueba, y esto lo voy a comentar en otro aspecto que vamos a ver posteriormente, legal. Hay una prueba que es muy sencilla, que es la prueba del Gravindex, que es una prueba en orina en la cual se ve la presencia de hormonas del embarazo, las gonadotrofinas coriónicas. Van a estar. Pero ¿por qué se dice que puede ser, ya, siendo específica del embarazo, una prueba, pero no da certeza? ¿Por qué? Porque tiene falsos negativos y falsos positivos. Me explico. Esta prueba en orina, normalmente se recomienda hacerla por lo menos 10 días, por lo menos, seguimos hablando en ese término, 10 días desde la última fecha de la menstruación o 40 días aproximadamente desde la anterior menstruación, ¿ya? Desde la anterior menstruación, 40 días. O si no, 10 días desde la fecha probable en que tenía que venirle el periodo. Bueno, se supone que para esas circunstancias siempre hay un poquito de
tensión de que sí está o no está embarazada, por lo bueno o lo malo, no interesa, pero hay esa ansiedad, esa tensión. Entonces, pueden hacer, calculando más o menos los 10 días, hacen la prueba. Van al laboratorio, llevan la orina y la orina les va a salir Gravindex negativo. ¿Por qué? Porque todavía la orina no ha captado a las gonadotrofinas coriónicas. Probablemente, si este análisis lo hubieran hecho con un poquito de paciencia, unos 2 días más, con seguridad que salía positivo. ¿Ya? Salía positivo. No quiere decir que en estos 2 días se embarazó, no. El embarazo ya había, pero inicialmente, como fue un poco antes de tiempo, en la orina no se pudo detectar todavía la presencia de las gonadotrofinas coriónicas. Por lo tanto, fíjense, eso es un falso negativo. ¿Por qué falso negativo? Porque hay el embarazo, pero todavía esta prueba no la ha detectado. Por el otro lado, puede haber también falso positivo. Y este falso positivo es muy importante para la medicina legista, el falso positivo. ¿Por qué? Porque el falso positivo nos indica que evidentemente hay la hormona gonadotrofina coriónica. Existe esa hormona que es específica del embarazo. Pero ¿qué es lo que puede haber sucedido? Fíjense qué importancia tiene. Puede haber una persona que por diferentes circunstancias ha podido tener un aborto, ya, espontáneo, ya, un aborto espontáneo o un aborto provocado, no interesa. Ha tenido un aborto, ya, por lo tanto ha habido un feto previo. Las hormonas, las gonadotrofinas coriónicas se han hecho presentes en la orina, lógicamente porque hay el embarazo. Pero fíjense, ya no hay el feto, porque el feto ha sido o extraído por un aborto espontáneo o por un aborto criminal. No hay el feto y sin embargo la gonadotrofina está presente. ¿Qué va a salir? Gonadotrofinas coriónicas presentes, embarazo. No hay el embarazo. ¿Por qué? Porque el feto ya ha salido. Sin embargo, todavía unos días más puede estar presente las gonadotrofinas. Entonces, ¿qué nos va a salir? Un falso positivo, como si hubiera embarazo y en realidad no hay. Esto es importante, les decía, en medicina legista, porque si sale en algún caso el falso positivo, habría que averiguar si no se hizo un aborto. Si no se hizo un aborto. Y por eso ha salido un falso positivo. Bueno, eso es lo que podíamos comentar. ¿Qué relación va a tener esta primera parte y la siguiente que vamos a ver con nuestra actividad médica profesional? Viene una paciente al consultorio de ustedes indicándole de que tiene urgencia de un viaje y para cualquier tipo de trabajo, para lo que sea, le han pedido de que por favor presente un certificado de su embarazo. Viene la señora, ¿ya? Con primeramente las manchitas que aparecen en la frente, en la cara, que se llama cloasma gravídico. En la anamnesis, ella va a referir que hace aproximadamente unos 7 meses o 6 meses, 7 meses, me interesa, que ya no le ha bajado su periodo. En la semiológica, en la parte semiológica, van a ver que el abdomen ya lo tiene distendido. Las mamas turgentes, secreción de calostro, están pigmentadas, ¿ya? ¿Le darían certificado de embarazo? ¿Qué dice? No, no, porque todo lo que les he mencionado es probabilidad. En ningún momento han visto o han sentido la presencia del feto. ¿Ya? Ahora, pasamos al siguiente aspecto médico, la certeza. En certeza tenemos signos, síntomas y pruebas laboratoriales, pruebas técnico-laboratoriales
inequívocas del embarazo. Inequívocas del embarazo. Es acá, en este punto, donde ustedes ya pueden dar sin ningún temor el certificado del embarazo, que está embarazada. ¿Por qué? Porque estas pruebas de certeza, el nombre de certeza, es el que va a originar al término de certificado. El certificado viene de certeza. Entonces, quiere decir que no tiene que haber duda en la certeza. ¿Cuáles podrían ser esas pruebas? Inicialmente se empezó con una prueba que mejoró un poquito el sonido del corazón inicialmente de la madre, que era el amplificar un poco el sonido a través de la utilización de un papel grueso, que en este momento ya lo llamamos tipo cartulina, que en forma de cono, con una abertura inferior más de un diámetro mayor y una abertura superior un diámetro menor, ¿ya? Que al colocar en la región del tórax la apertura de diámetro mayor y el diámetro menor del cono en el pabellón de la oreja, se podía captar mejor el sonido del latido de la madre, ¿ya? Posteriormente, esta técnica se fue perfeccionando de tal manera en que no se improvisó, sino se hizo de manera exprofesa una estructura en una madera que tenía la particularidad de captar muy bien el sonido y la resonancia. Muy bien. Es la misma madera, si se quiere, que se ha utilizado en los instrumentos de cuerda para amplificar y mejorar la resonancia, ¿ya? Entonces, lleva ese nombre, lleva ese aparatito el nombre de su descubridor o el que hizo esa mejora. Se llamaba campana de pinar. Esta campana de pinar ya se podía colocar en el abdomen de la madre y ya se sentía el latido fetal. Ya se sentía. No tal vez con la gran nitidez que en este momento se puede sentir, pero ya se sentía, ¿ya? Posteriormente ya vinieron el fonendoscopio, el estetoscopio, que nos permitían sentir muy claramente el latido del corazón de la madre y el latido del corazón del feto. Y posteriormente ya aparecieron los aparatos tecnológicos, ya, electrónicos, que permitían la amplificación del sonido, ¿ya? La amplificación del sonido, pero tremendamente, con mucha nitidez y bastante volumen, ¿ya? Y bastante volumen. Entonces, estamos hablando del Doppler. ¿Para qué viene toda esta parte introductoria? Que la fetocardia, es decir, el latido fetal, se considera una prueba de certeza. Se considera una prueba de certeza. ¿Por qué? Porque no hay con qué confundirse. Hemos hecho siempre relación con el latido de la madre. La certeza, ¿ya?, de diferenciar el latido fetal del de la madre es totalmente claro. El latido del corazón de la madre, primero se hace en el tórax, y segundo, ese latido puede ser entre 60 y 90 latidos por minuto. Quiere decir que podemos contar fácilmente el latido. 1, 2, 3, 4, porque es un poquito más que un segundo los latidos. Entonces puede contar bien. En el caso del latido fetal, de la fetocardia, ¿ya?, primeramente vamos a hacer la auscultación en el abdomen de la madre. Ya es una diferencia. Segundo, que es lo más importante, el latido fetal es muchísimo más rápido que el latido del corazón de la madre. Muchísimo más rápido, les digo, porque es el doble. El latido del corazón del fetito no es 70, 60 por minuto, es 140 latidos por minuto. Entonces, ya es difícil de contar, ¿ya? ¿Y por qué les digo difícil de contar? Porque precisamente el hecho de ser difícil de contar hace que tengamos cierta certeza. Cuando inicialmente uno está empezando a querer contar el latido fetal, que es bastante más rápido, se empieza 1, 2, 3, 4,
A ver, otra vez. 1, 2, 3. Ah, está perfecto. Si no podemos contar, quiere decir que el latido es pues muy rápido. Y eso es una pauta de que es latido fetal. Bien, entonces tenemos la fetocardia a través del Doppler, que es lo que se puede amplificar más. También tenemos como prueba de certeza la ecografía. La ecografía, que en la región abdominal no necesitamos nosotros ser expertos en imagenología, ¿ya? Pero simplemente hay ciertas estructuras que podríamos llegar fácilmente a identificar y esas estructuras son inconfundibles, no puede ser con otra cosa. Ejemplo, podemos comenzar a ver en la ecografía una secuencia pequeñita de unas estructuras, una detrás de la otra, que la madre en ninguna parte tiene eso. Son esas pequeñas estructuras serían las vértebras. Hay una secuencia de pequeños huesecillos pequeños, ¿ya? Que podemos identificar. Y eso podemos decir, esas son las vértebras. No necesitamos ser expertos. Se ve esa secuencia. ¿Con qué se puede confundir? Con nada. La madre en el abdomen no tiene nada. Y si queremos exagerar para la confusión, y con las vértebras de la madre, ni idea. El tamaño de dos vértebras de la madre hacen el tamaño de la criatura. Entonces no puede ser, no puede confundirse con las vértebras de la madre, ni con ninguna estructura de la madre. Entonces tenemos también como prueba de certeza la ecografía. Ahora, esto yo quiero que me escuchen bien porque desde el punto de vista médico-legal es muy importante, pero desde el punto de vista médico como tal, la utilización de esto es lo peor. Así que presten mucha atención. Otra prueba de certeza desde el punto de vista médico-legal es la radiografía. Es una prueba de certeza. Pero escúchenme bien, esto no tienen que olvidarse. La radiografía solamente se utiliza cuando la víctima está fallecida, cuando la persona está fallecida. No se puede hacer radiografías cuando la mujer embarazada está viva. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que cuando se tiene que sacar una radiografía, los rayos Röntgen permanecen en el organismo, ¿ya? Las irradiaciones no se eliminan, para empezar, y se calcula las irradiaciones de acuerdo al kilogramo de la persona, ¿ya? Se calcula cuánto pesa la persona y de acuerdo a eso se dosifica la irradiación. ¿Por qué tiene que ser de acuerdo al peso? Para que nos permita captar la imagen ya más densa, en el caso de los huesos o de parte del lado. Pero tampoco podemos poner una irradiación, decir, para que salga mejor mucho más. Tenga en cuenta que la irradiación es dañina. Ahora mismo, en esta temporada del famoso COVID, se han cometido nomás algunos pequeños errores. ¿Por qué? Porque si bien indicaban de que se puede sacar una tomografía, que es perfecto, por si acaso, pero en algunos casos comenzaron a sacar tomografía, ¿en qué sentido? Para ver la evolución. Entonces sacaron una tomografía y después de una semana, 10 días, vamos a ver cómo está la evolución, otra tomografía, otra. Con seguridad les digo, esas personas que han recibido varias irradiaciones por varias tomografías, en este momento ni por asomo han perdido la irradiación, están irradiadas por demás. Entonces, es importante tomar en cuenta ese aspecto. Si para una radiografía le calculan por peso corporal, en este caso de la madre, que pesa 70 kilos aproximadamente, se pueden imaginar esa cantidad de radiaciones para una criatura que está dentro del vientre materno y que pesa 2 kilos. Entonces, no se puede sacar radiografía como método de certeza con personas vivas. Pero con cadáveres sí. Si hay un cadáver de una mujer supuestamente embarazada, porque digo por el vientre grande, etcétera, se puede hacer la radiografía, ¿ya?, del cadáver para comprobar
si en el útero está o no ocupado. ¿Por qué? Porque si está ocupado, dentro de la autopsia médico-legal, es conveniente y es de rigor abrir la cavidad uterina para sacar ese producto, ¿ya? Para sacar ese producto y ver la causa de la muerte, toxicidad, el tamaño de la criatura, la normalidad, anormalidad, todos esos detalles que van a servir dentro del peritaje legal como un elemento de convicción muy importante. Pero recuerden nuevamente, no se puede colocar simplemente como prueba de certeza la radiografía como tal. Eso está mal. Tendrá que ser la radiografía solamente en cadáveres. Bueno, ya hemos visto los aspectos médicos del embarazo. Ahora vamos a ver, perdón, si hubiera alguna duda, alguna pregunta sobre los aspectos médicos del embarazo. Doctor, una pregunta. Sí, sí. ¿Qué pasaría si a una persona se le hace la radiografía y ella no sabe que está embarazada y aún así se la hace? Sí, tiene razón. Lamentablemente ha ocurrido eso. Entonces, acá hay dos factores que hay que tomar en cuenta. El primer factor que hay que tomar en cuenta es como paciente, saber si está ella embarazada o no. Eventualmente puede que no sepa, ¿ya? Puede que no sepa. Y el segundo factor es del radiólogo, del imagenólogo, que si es una mujer en etapa fértil, ¿ya? En etapa fértil se tiene que preguntar. No está embarazada, ¿cuándo le ha venido? Parte de la anamnesis, se tiene que preguntar, ¿ya? Ahora, obviamente que en algunos casos ha ocurrido y las consecuencias, tal vez ese momento no se han podido captar, pero cuando ha nacido la criatura o posteriormente la criatura, ¿y por qué tiene problemas en el hígado? ¿Por qué tiene problemas en los riñones? ¿Por qué tiene ese problema en la vista? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y un pequeño detalle, pues no se analizó esa gran posibilidad de que fue irradiada la madre antes, bueno, cuando estaba durante el embarazo, ¿ya? Puede ocurrir, ha ocurrido y lamentablemente las consecuencias pueden ser bastante serias. Bien. Aspectos legales del embarazo. Acá también lo mismo. ¿Cuál sería la definición? Serían los aspectos legales del embarazo, ¿ya? En estos aspectos lo que vamos a hacer es aclarar un término, ¿ya? Un término que nos va a servir para todos estos. El término es un término legal que es punible. Cuando escuchen ustedes el término punible, quiere decir que esa acción ilícita, ilegal, se tiene que sancionar. Es punible cuando una acción se sanciona. Cuando una acción es ilegal, se dice esto es punible. En algunos medios audiovisuales, por ejemplo, dicen el hecho punible. Por ejemplo, cuando asesinó, cuando golpeó, cuando cortó, etcétera, el hecho punible, porque de antemano se sabe que eso hay que sancionar. Entonces, vamos a utilizar el término punible cuando requiere sanción penal y no punible, obviamente, cuando no requiere sanción penal. Bien, entonces, dentro de estos aspectos legales, tenemos que acomodar ese término. ¿Es punible? ¿No es punible? ¿Es punible? ¿No es punible? Embarazo psicológico, ¿qué es? Es el deseo compulso y vehemente, compulso es una sola palabra, es el deseo compulso y vehemente de quedar embarazada. Este estado de deseo compulso, ¿ya? Va a hacer que la mujer, ¿ya? Que la mujer pueda tener, fíjense, signos y síntomas de presunción y probabilidad. Todos los signos de probabilidad los puede tener, de presunción los puede tener, pero no de certeza. Entonces, en el embarazo psicológico es ese deseo compulsivo
esa obsesión de querer quedar embarazada. Voy a darles un ejemplo porque siempre es lo nuestro aplicativo. Sin embargo, no quiere decir que esta es la única razón y esta es la única manera de solucionar, ¿ya? Se ha visto eventualmente este embarazo psicológico que puede presentarse en las posibles embarazos añejos, ¿ya? Primigestas añejas. ¿Qué quiere decir? Que hasta cierta edad no se han embarazado todavía. Ejemplo, por dar un número. Hay una mujer que tiene 45 años, ¿ya? Nunca se ha embarazado, no tuvo pareja, etcétera, etcétera, y ahora tuvo la oportunidad de conseguir pareja, no importa si temporal o definitiva, no interesa, pero tiene pareja, ¿ya? Y quiere tener un hijo. Para esta mujer, ¿ya? Está corriendo contra el tiempo, y para esta mujer cada periodo que le venga es una frustración tremenda, ¿ya? Es un estado de pérdida, está perdiendo las oportunidades. Cada menstruación es una oportunidad menos de embarazarse, porque no tiene muchas oportunidades, ya le queda muy poco. Entonces, para la próxima vez, cerca a la fecha posible de la menstruación, va a estar, disculpando el término, con el Jesús en la boca. No, no puede fallar esta vez, no puede fallar, no me puede fallar. Me falló. Otra vez la frustración, otra vez la pérdida, ¿ya? Tal es la desesperación en estos casos que comienza ese organismo a tratar de embarazarse psicológicamente. Es decir, el organismo, la actividad mental, ya se ha apropiado de un embarazo psicológico. Por lo tanto, ya empieza a tener los signos y síntomas de presunción y probabilidad del embarazo. ¿Ya? Ya está ese organismo embarazado. Y acá hay la parte legal que les decía. En el embarazo psicológico, como hay ese estado compulsivo, esa obsesión del embarazo, y cuando la mujer entra en el embarazo psicológico, ¿ya? Miren este detalle muy, muy importante para la parte legal. A esta mujer se le puede hacer jurar ante la Biblia para un problema de tipo religioso o para un problema jurídico, se le puede hacer jurar y decirle, ¿usted es capaz de jurar de que está embarazada? No dudaría un solo instante en decir, sí, juro que yo estoy embarazada. ¿Por qué? Porque su mentalidad y su cuerpo para ella está embarazada. Y una persona extraña, como puede ser el médico, que le tenga que decir a ella, no, no está embarazada, no le va a creer. ¿Por qué? Porque ella es la que siente todos los signos, los síntomas que le han cambiado su cuerpo y que alguien de afuera le diga, no, no está, no le va a creer. Por lo tanto, la persona, la mujer que tiene el embarazo psicológico y asegura y jura que está embarazada, no nos está mintiendo. No hay, en lo tanto, el embarazo psicológico no es punible. No es punible. No se sanciona porque no hay la intención del engaño. Ella tiene la certeza. Bien. Ahora tenemos la simulación del embarazo. ¿Qué es la simulación del embarazo? Se llama también la falsa preñez. Falsa preñez. Por motivos de chantaje, de extorsión o para dar a una criatura derechos que no le corresponden, se finge preñez. En este caso, ya es intencional, no es como en el otro. Acá, si nos dice está embarazada, si nos dice sí, nos está mintiendo. Por lo tanto, la simulación del embarazo es punible, es sancionable. ¿Por qué? Porque se simula el embarazo para conseguir algún beneficio extra. ¿Ya? ¿Cuál puede ser el beneficio extra? A través del chantaje, de la extorsión o para dar a un niño beneficios que no le corresponden. Vamos a ir aclarando eso.
lo del chantaje y la extorsión. Vamos a suponer, esto es un hecho ficticio, ¿ya? Es de novela nada más, que hubiera hombres infieles. Eso en las telenovelas existe. Me imagino. Hubiera hombres infieles. Entonces hay un hombre que está casado, tiene su hogar, su mujer, sus hijos, todo, pero aparte tuviera una dama de compañía y que con la dama de compañía la pasa una maravilla, todo muy bien, pero después este hombre recapacita, vuelve al redil, vuelve a su hogar y todo muy bien en su hogar sin problema. ¿Y qué pasó con la muchachita? Claro, la utilizó y la dejó, y la muchachita puede decir eso, claro, vino, estuvo conmigo, se aprovechó, etcétera, etcétera, ahora regresó a su hogar. ¿Y yo qué hago? No, esto no va a quedar así. Ahí viene algo que hemos visto anteriormente. ¿Qué es lo que puede hacer y lo que en algunos casos han hecho, porque son hechos reales? Puede ser que esta muchachita vaya a un laboratorio, no de los de mayor jerarquía, pero hay laboratorios de todo nivel, y le pregunte a la encargada, mire, quiero saber si yo tengo retraso de 10 días, pueden inventarse, retraso de 10 días, de 11 días, 15 días, no importa, y quiero saber cómo puedo hacer para saber si estoy embarazada. Tráigame mañana la orina, no importa si no es la primera orina de la mañana, mejor si fuera, ¿ya? Tráigame la orina de la mañana. Ah, bueno. Al día siguiente, ¿qué hace? No va a llevarle su orina, pues, esa señora, si no tiene embarazo, pero lleva la orina de una amiga que está embarazada. Lleva la orina y le dice, mire, ayer hablé con usted, sí, sí, acá le traigo la orina, y su carnet, le da el carnet, y en el informe, en el certificado laboratorial, en el informe, va a salir su nombre, ¿ya? Ahí abajo va a salir Gravindex positivo, que hay embarazo, y todavía en algunos laboratorios más abajo dice, felicidades por el embarazo. Bueno, con esa nota va a ir donde su expareja eventual y le va a decir, estoy embarazada, si no quieres que haga un escándalo con tu señora y le muestre esto, entonces me vas a pagar mis pasajes a España o a Italia, porque estaba de moda ir a España o a Italia, entonces le va a decir, me vas a pagar. ¿Qué conducta le queda a esta persona? Una, pagarle los pasajes para que se vaya y se tranquilice todo, o la otra, en este caso que está pagando, se llama chantaje o extorsión, ha sido extorsionada, y es concordante con el artículo 333 del Código Penal, donde dice textualmente extorsión, artículo 333 del Código Penal. Bueno, eso es extorsión. Bien. La otra, ¿qué sería? La otra sería de que él se anime a que se arme el escándalo y la pueda denunciar. ¿Bajo qué artículo? Este que estamos mencionando, chantaje o extorsión. Y por lo tanto, la muchacha va a ser sancionada por chantajear o por extorsionar. Por lo tanto, esa actitud es punible, la simulación del embarazo, porque ella no estaba embarazada. Para chantajear ha fingido a través de documentos que estaba embarazada. Por lo tanto, es punible. Pero había mencionado también que hay otra actividad que es para darle a una criatura derechos que no le corresponden. Se finge también preñez, ¿ya? Este también es un hecho real que es el que nos va a servir como ejemplo y de aplicación práctica. Voy a hablar, pero en pasado, para evitar alguna susceptibilidad. Hay una profesora recién egresada que viene de provincia, de un hogar, si se quiere, económicamente muy deprimido, pero logra salir profesional en el magisterio. Ya, una vez que ha salido profesional, ustedes saben que la provincia ya es rentado, ya tiene sueldo, ¿ya? Entonces, la primera vez que va a recibir un sueldo, no importa que sea poco o mucho, no importa que sea cerca o lejos, ya tiene sueldo. Bueno, entonces aprovecha, esto es hecho real, aprovecha esa coyuntura
para decirle a su hermana un poco menor, que está todavía en colegio, decirle que le acompañe para que las dos vivan juntas en provincia y de esa manera un poquito liberar las presiones económicas en su hogar, ¿ya? Porque va a haber una persona menos que va a haber y las dos van a vivir con el sueldo. Muy bien. Lamentablemente, por cosas del destino, esta muchachita más joven se embaraza, ¿ya? No tiene pareja estable, no tiene marido, está terminando, si se quiere, el colegio, ya habrá terminado el colegio. Entonces, ¿qué hace? No tiene recursos para pagar médicos, no tienen recursos para el prenatal, no tienen recursos para el parto, para los medicamentos, para la ropa, porque acá sí les alcanza para su alimentación y su vivienda en la provincia. Entonces, ¿qué hace la profesora? Simula su embarazo. ¿Cómo? Le va a dar a su hermana, un poquito menor, le va a dar su carnet de identidad, le va a dar su carnet del seguro, por ser profesora, y su boleta del último pago. Con estos documentos se viene a la ciudad, va a la caja que le corresponda, no importa cuál, a la caja que le corresponda y le dice, mire, estoy embarazada, ¿y por qué no tiene control? No importa, porque igual hay que atenderla, se le puede reflexionar por qué no se hizo, etcétera, etcétera. Bueno, es que vengo de provincia, ya va a dar a luz, entonces su carnet de identidad, ahí está el carnet, puede ver un poquito diferente, tal vez que los carnets del seguro se parece en condiciones normales a cualquiera menos a uno mismo. Y peor en el caso de que una persona estuviera embarazada, ya la faz y los rasgos faciales cambian un poquito y no se parece. Aparte de eso, que tenga el documento para presentar su carnet del seguro, su boleta del último pago, pues ya son documentos que en la mayoría de los casos son más que suficientes para dar con la validez. Bueno, la atienden a través del seguro. Una vez que la han atendido a través del seguro, la criatura que nace ya tiene derechos casi de por vida, porque va a ser beneficiario de ese seguro, no asegurado, ¿no? Va a ser beneficiario de ese seguro y por lo tanto, a partir de ese momento va a tener atención médica, va a tener medicamentos, en caso de que se requiera internación, y aparte de eso va a tener todos los subsidios que le corresponden. Subsidio de lactancia, todo lo que le corresponde, la leche, la mantequilla, el queso, bueno, todo lo que dan de subsidio va a tener durante varios meses. Si ustedes se dan cuenta, esa criatura está recibiendo beneficios que no le correspondían. ¿Por qué? Porque en este caso, la profesora ha simulado su embarazo, porque ya no era la embarazada, ya, ha simulado su embarazo, a darle a esa criatura que sería su sobrinito, ya, los beneficios que no le corresponden. Si se enteran de esto, ya, las autoridades, si se enteran que la profesora no es la que se embarazó, etcétera, todo esto es ilegal, va a tener sanción penal. Sin embargo, eso está tipificado en el artículo 244 del Código Penal, artículo 244 del Código Penal. Pero en el siguiente artículo 245 nos habla de que puede haber inclusive un perdón judicial, puede haber la disminución de la sanción penal, porque si analizamos, partamos del principio de que esto es ilegal, porque no podemos decir, mire, robó un poquito y eso está bien, no, robó nomás, ¿ya? En este caso, lo mismo, ha habido un delito, pero si ustedes analizan, ese delito que ha habido no compromete o no perjudica a ninguna otra persona, no hace daño a otra persona. Más bien, beneficio a una criatura que tal vez no le hubiera correspondido nada de eso. Entonces, viendo esa parte humana, pero considerando como delito, le van a dar una sanción penal menor. Ahora bien, si en el caso la hermanita hubiera sido con algún problema extra, ¿ya? Con algún problema, y se hubiera hecho ese fraude,
podían inclusive llegar al perdón judicial. Pero por lo general se sanciona, pero una sanción mínima. Eso es la simulación del embarazo, que para motivos que estamos viendo, sí es. Y por último, la disimulación del embarazo. En el caso de la disimulación del embarazo, quiere decir que sí hay embarazo. Partamos de esa premisa. Sí hay embarazo. Y ahora, en primera instancia, por cualquier circunstancia que ya vamos a analizar, quieren ocultar el embarazo. Hasta el término de ocultar el embarazo no existe delito alguno. Nadie está obligado a hacer apología, a avisar a todo el mundo que está embarazado. Ahora ya no hay mucho problema como había antes. Ahora más bien con las famosas redes sociales, ya se ve pues en los comentarios en WhatsApp, en cualquier Instagram, en todo lo que aparecen, o en el Face, dice las publicaciones. Queridos amigos, acabo de embarazarme. Dice. Y la amiga le contesta, me ganaste yo hace 3 horas o lo que sea. Hacen propaganda. Ya no tiene tal vez el mismo sentido que antes, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mientras quieran ocultar el embarazo y nada más, no hay delito. Pero muchas veces, por ocultar el embarazo, se va a la comisión de delitos. Pueden ocultar el embarazo por motivos familiares, por motivos sociales, por motivos laborales. Cuando hablamos de ocultar el embarazo, hasta ahí no hay ningún problema, uno puede ocultar, no necesita uno, si no quiere que lo vean embarazada, pues no sale a la calle, si no quiere que vean su embarazo, se pone ropa ancha, bueno, lo que sea, no hay problema, hasta ahí está todo normal, o un poquito, si no va a dañar a la criatura, hasta una pequeña fajita se puede colocar. Bien, pero a veces por motivos familiares. Cuando una muchachita, estando muy joven, vamos a suponer colegio, se embaraza, o universidad, lo mismo, se embaraza, los últimos en saber del embarazo son los padres. Todos los demás ya saben. Es más, los amigos de colegio, los compañeros de la universidad, todo, hasta nombre ya le han puesto a la criatura. Ya saben todo. Pero los padres no. Los padres no saben ni quisieran saber. Entonces, si hay alguien que quiere allanar el camino para que después le puedan avisar, ni así a veces se dan cuenta. Algún amigo de los papás puede decir, ¿y te has dado cuenta que tu hija últimamente está durmiendo mucho? Y el papá cualquier cosa menos dirigir a ese lado. ¿Cómo va a dormir mucho si para estudiar medicina legal permanentemente se están trasnochando? Puede ser. Bueno, entonces no captó la idea. O después pueden decir, pero ¿no te has dado cuenta que últimamente está con náuseas y vómitos? Claro, dice. Ahora que las clases prácticas otra vez han sido presenciales, ¿qué nomás comerán en la universidad? Uno no puede controlar. ¿Cómo no va a tener náuseas y vómitos? No captó la idea. Si todavía, y digo lamentablemente, si todavía lamentablemente hay padres que no van a comprender esa situación de su hija, y hay un temor tan grande de la hija a tener que comunicar eso al padre, que llegado el momento, ¿qué puede hacer? Lamentablemente, recurrir al aborto. Recurrir al aborto, y ahora sí, por recurrir al aborto, está entrando un delito. ¿Cuál es el delito? Aborto, artículo 263 del Código Penal. Ese ya es un delito. Pero en otras situaciones puede llegar a tanto la angustia y desesperación de esta muchachita que puede llegar al suicidio. Artículo 250 del Código Penal, abandono de la mujer embarazada. Imagínense, se embaraza la criatura, la muchachita. En su casa ya sabe ella que no le van a aceptar por nada, no quiere saber. Vuelve donde el cortejo, novio que la ha embarazado, tampoco quiere saber.
Tal es su desesperación que puede llegar al suicidio. Pero a nosotros, desde el punto de vista legal, esto nos interesa mucho. ¿Por qué? Porque si una muchacha decide suicidarse, lamentablemente porque el cortejo pareja le ha dejado, no es una conducta normal que ante un abandono la muchacha se suicide, porque si no, pues probablemente no hubiera muchos estudiantes ni docentes, porque alguna vez tal vez nos han abandonado, ¿no? Pero entonces no es la respuesta coherente y normal que ante un abandono igual a suicidio, no. Pero miren la diferencia. Si la persona que se suicida está embarazada, se busca como responsable del suicidio a la persona que la embaraza. Entonces, ahí sí cambia la figura jurídica. Tenemos parte de lo que es la simulación en la relación como factor familiar. Factor social, también vamos a ver. En el factor social, la simulación del embarazo, hasta hace poco tiempo atrás, era considerado, pues, el embarazo en el colegio peor de lo que es el COVID acá, actualmente. Era como si hubiera un contagio, una epidemia tremenda. Si había una muchachita que se embarazaba en colegio, había que expulsarla del colegio, porque podía ser, me imagino, contagioso, una epidemia, algo como para que las autoridades de los colegios, generalmente privados y en algún caso religiosos, ya, tengan que expulsar a la muchacha que se embarazó. Felizmente, aparecieron normas jurídicas que de una manera muy, muy tácita protegen esta situación. Tenemos, para empezar, el mismo Código de Educación, ¿ya? El Código Avelino Signani y Elizardo Pérez. Tenemos, por otro lado, el Código Niña, Niño, Adolescente, la Ley 548, que también nos indica claramente que no pueden haber motivo de expulsión, ni siquiera sugerencia de cambio de colegio de parte de las autoridades o profesores. No puede haber. Aparte tenemos la Ley 348 de protección a la mujer, tenemos la 045, la ley y toda forma de discriminación. Se está discriminando por el hecho de que es niña, es soltera y que tenga que botarla del colegio. Entonces, hay ese aspecto. En la actualidad no se puede hacer. Si algún colegio insinuara o tratara, le hacen un amparo y le cierran el colegio. ¿Ya? No pueden ya tomar esa medida tan antigua, tan fuera de toda lógica y de la parte humana, si se quiere, de por medio. Bueno, esa es la parte social. Pero hemos mencionado también una parte laboral, que acá interviene mucho el factor también del profesional en salud. ¿Qué tiene que ver en esto de la simulación del embarazo? Que para algunas empresas, ¿ya? Y voy a dar el ejemplo también un poquito real, en el sentido de que en una empresa se hace un concurso de méritos y examen de competencia entre muchos postulantes, porque era un cargo bastante interesante, se presentan y logran al final de ese concurso un varón y una mujer a tener el mismo puntaje. Al tener el mismo puntaje, ambos tienen los mismos derechos para ejercer el cargo, pero el cargo es uno solo. ¿Cuál elegirán? Bueno, ahora bien, los dos tienen el mismo derecho. Sin embargo, miren esto, yendo a la realidad, no es discriminación nada, pero yendo a la realidad. Y si la mujer está embarazada, en la empresa, ¿a quién van a escoger? Al hombre. ¿A la muchachita embarazada? Probablemente no. Al hombre lo van a escoger. Y no es por discriminación, porque la empresa sabe que de acuerdo a la Ley General del Trabajo, a partir de unos cuantos meses, porque ya está embarazada, a partir de unos cuantos meses va a tener derecho al prenatal y al postnatal. Quiere decir que va a tener 3 meses, entre comillas, con todo el derecho, pero va a tener de vacación. Posteriormente, ¿qué va a tener? Va a tener media hora de llegar tarde a su trabajo o media hora de salir de su trabajo con motivo de la lactancia. Es más,
también de acuerdo a la ley tiene derecho a que en algunos casos, cuando no tenga con quién dejar a su criatura, ella pueda llevar a su criatura al trabajo. Entonces, si se dan cuenta, pues lamentablemente hay argumentos para que digan sí, es al varón. Ahora, tomando en cuenta esa situación real, esta muchachita dice, estoy embarazada. Sí, comunico que estoy embarazada y he perdido mi trabajo. Entonces, en algunas empresas piden examen de aptitud laboral, que no es para negar el trabajo, sino para saber en qué condiciones están llegando al trabajo, ¿ya? Y son pequeñas pruebas, como por ejemplo un examen de sangre, como puede ser una glicemia, como puede ser una radiografía de tórax, todo tranquilo. No, radiografía de tórax. ¿Qué es lo que hemos mencionado hace un momento? Que la radiografía no se puede hacer la mujer embarazada. Entonces, en este caso, ¿qué hace esta muchachita? No está todavía en la empresa. Dice, no puedo hacerme la radiografía porque puede que mi hijo tenga consecuencias muy serias posteriormente. Entonces, consigue otra amiga, tiene que ser mujer, y con su estructura corporal similar, y le dice que con su nombre se haga sacar una radiografía. Se hace sacar una radiografía y ustedes ven que en la misma radiografía, en la misma placa, ya viene impreso el nombre. Entonces lleva, ve el radiólogo, si el corazón, los límites normales, botón aórtico normal, los ángulos del... Todo normal, perfecto. Su examen de sangre normal, no tiene glicemia, todo normal. Muy bien, entra a trabajar. A los 3 meses, porque ya estaba embarazada, el jefe de personal ha recibido una nota indicando de que esa muchachita ya está solicitando su prenatal y su postnatal. ¿Cómo es posible? Recién ha entrado a trabajar, ya con pre y postnatal, comienzan a revisar y la muchachita no tiene más remedio que reconocer qué es lo que hizo. Eso es un delito que está tipificado en el Código Penal a partir del artículo 200, 201, 198, 199, y en este caso es uso de certificado médico falso. Uso de certificado médico falso es el delito. ¿Y por qué certificado médico falso? Porque ese certificado no correspondía a esa mujer, correspondía a su amiga. Entonces, es un certificado médico falso. Es un delito. Pero ahora nos iremos a la otra situación, y eso tomen en cuenta ustedes, porque nuestra misma formación es humanística, es de sentimiento, ni duda cabe, pero es de legalidad también, ¿ya? ¿A qué me refiero? Que esta muchachita se sincere con el médico y le diga, mire, doctor, estoy con esta situación, es mi única oportunidad de trabajo, soy madre soltera, estoy embarazada, ayúdeme. Y digo lamentablemente, por ese sentido humanístico que tiene el médico, dice, bueno, le vamos a ayudar. ¿Y qué va a hacer? El informe o el certificado de aptitud laboral va a decir que puede entrar a trabajar, todo está normal, sin problemas, no hay observación. Entra a trabajar, a los 3 meses ya va a estar con una barriguita de 6, de 7 meses y va a pedir prenatal, postnatal. El jefe de personal va a ver la misma situación. En este caso, van a comenzar a investigar y el médico es el que tiene que decir que él cometió el delito. ¿Ya? Él cometió el delito y eso está tipificado como no uso de certificado, sino certificado médico falso, porque es el médico el que dio el certificado y eso es un delito que va a tener sanción penal. Con esto, ¿ya? De todas maneras, reflexionarles, ya están ustedes formados, dentro de poco van a ser profesionales, solamente tendrían que pasar medicina legista, ya van a ser profesionales. No quiero entrar a muchos detalles, pensaremos que es coincidencia, pero resulta que para la época de exámenes, no en esta universidad, en otra, para la época de exámenes parece que hubiera una pandemia de alguna enfermedad, porque varios estudiantes se enferman el día del examen y todos presentan certificado médico, ¿ya?
esos certificados médicos normalmente van a un anaquel en la dirección de la universidad de la carrera y se guardan y el director dice procédase de acuerdo al certificado presentado. Por un principio ético uno tiene que creer en el certificado, pero resulta que eventualmente se está haciendo auditorías médicas y que podría venir una comisión a cualquier universidad, a cualquier colegio y decir, a ver qué certificados médicos ustedes tienen presente. Y va a decir, mira, acá hay este certificado, y va a llamar al médico. ¿Usted atendió a esta paciente o a este paciente? Sí. De acuerdo a esto, lo tuvo internado 3 días, justo lo coincidió con la época del examen. Sí. ¿Dónde lo tuvo internado? Ahí no va a decir, no va a decir en qué clínica porque no estaba, ¿ya? Entonces, eso es un delito. Certificado médico falso. Entonces hay que tener cuidado, esos certificados se llaman certificados de favor. Hay que tener mucho cuidado con esos certificados. Cualquier momento puede llegar a aparecer un pequeño proceso, un juicio, y ahí se investiga los certificados. Acuérdense, hace unos poco tiempo también a un médico pues lo metieron preso precisamente porque había dado un certificado a quien no correspondía. Bueno, hasta acá alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Doctor, buenas tardes. Sí. En caso de que se use la disimulación del embarazo para flexibilizar un crédito del banco, por ejemplo, porque ellos castigan con cierto monto, si la cliente está embarazada, digamos, le suben el monto que tiene disponible para pagar las cuotas, digamos, si tenía que demostrar que ganaba 8.000 bolivianos, en caso de estar embarazada tendría que demostrar que gana 11.000 o 12.000 para acceder a un crédito. Eventualmente, miren, aunque es duro decir, el médico tiene que mantener la ética y la legalidad. Pero ¿qué es mi pariente? No es, por más de que sea su pariente, lo que sea, llega un momento en que le van a investigar al médico y para el médico va a decir, pero era por hacerle un favor. No hay esos certificados de favor. Corre mucho riesgo el profesional en salud en hacer un documento que el nombre nos dice certeza. Quiere decir, certificado es certeza, no tiene que haber duda. Por lo tanto, se considera un delito el uso o el certificado médico falso. No importa el motivo. Mientras no es legal, puede tener sanción penal si se identifica o se descubre. Bien, ¿alguna otra pregunta? Fíjense ustedes, ya hemos visto todo lo que es en primera instancia de obstetricia forense, la fecundación. Ahora hemos visto lo mismo con detalle con la aplicación teórico-práctica, que es lo que les decía, el para qué sirve, ya se han dado cuenta todo, el embarazo. Para la próxima clase nos toca el parto, va a ser parto natural quirúrgico, también hay gran parte de la reglamentación jurídica de por medio, y después la parte de la relación legal, que engloba todo el tema. Son los artículos a partir del artículo 63, 64, y acá se van a llevar algunas sorpresas que adelantándoles un poquito, ya van a tener un fundamento para decir, ¿en Bolivia está legalizado o no el aborto? Sí, está legalizado. Ya vamos a analizar eso. Bueno, eso entonces tendremos para la siguiente clase. Nuevamente solicitarles de que traten en lo posible de entrar a tiempo, ¿ya? Entrar a tiempo. No vaya a ser que en algunos casos, después de cierta hora, pues ya no estemos habilitando para que entre. Zaida, María Esther, Estefan, María Esther y también, bueno, algunas personas que han entrado un poquito tarde. Traten en lo posible de estar en su hora. Y que además, llegado el momento, pues la asistencia también podría eventualmente la inasistencia perjudicarles. Bueno, les deseo suerte, que les vaya bien y hasta el próximo miércoles con ustedes.
Suerte, que les vaya bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta Suerte, luego. suerte, que les vaya bien.